Nos ponemos de pie para celebrar la Santa Misa. Nos hemos reunido en torno a ti, sentimos tu llamada, te queremos seguir. Tu palabra nos entregarás, eres maestro humilde que nos enseñarás. Celebramos tu amor que en cada Eucaristía se derrama, Señor, en manantial de vida. Celebramos tu amor que en cada Eucaristía se derrama, Señor, en manantial de vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia, la misericordia y la paz de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, por eso ruego a Santa María siempre Madre Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor, icónico Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha
Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchamos atentamente la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los Reyes. Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb, entró en la gruta y pasó la noche. Allí le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo: Sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Palabra de Dios. Señor, revélanos tu amor, concédenos tu salvación. Señor, revélanos tu amor, concédenos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Señor, revélanos tu amor, concédenos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Señor, revélanos tu amor, concédenos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas, a ellos pertenecen la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo según su condición humana, el cual está por encima de todo, Dios bendito eternamente. Amén.
Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Cada domingo nos reunimos a celebrar la presencia del Señor que se nos dona en su persona, en su palabra, en el pan eucarístico, en el rostro del hermano, en la comunidad, en la cual se hace visible esa presencia. Cada domingo, en esos pequeños signos, vamos purificando nuestra fe de una tentación latente, que estaba previa y que a veces se sostiene, que es proyectar nosotros la imagen, el concepto o los deseos sobre el Dios que queremos, no aquel que se nos ha revelado de verdad. En la primera oración de la misa de hoy hemos rezado pidiéndole a Dios el Espíritu Santo, porque es aquel que nos permite atrevernos a llamarle a Dios Padre, y por medio de Él que podamos vivir como hijos, verdaderamente hijos suyos, para alcanzar la herencia prometida. Esta es nuestra fe. Nos dirigimos a Dios Todopoderoso, infinito y eterno Dios, atreviéndonos a llamarle Padre, pero no solamente Padre en un tono de solemnidad, sino en una entrañable ternura que brota del Espíritu Santo, es decir, del mismo amor que latía en el corazón de Jesús y con el cual Él se vinculaba a su Padre Dios. Abba, Padre, que pase de mí este cáliz. Abba, Padre, te alabo porque has revelado estas cosas a los pequeños. Es el mismo grito de Jesús el que brota de nuestros corazones, de cada comunidad que celebra los domingos. Es el Espíritu Santo que nos permite vivir como verdaderos hijos suyos, no como los hijos que imaginamos que debemos ser, o el modo de vínculo con Dios a quien nos gustaría, más que tratarlos entrañablemente con ternura, a lo mejor dominar su poder en favor nuestro. Es una tentación latente siempre. Los textos de hoy nos ayudan a ver algunas actitudes de los verdaderos hijos de Dios.
La primera lectura es del libro de los Reyes, es un hermoso pasaje de este poderoso profeta Elías que combate contra los profetas de Baal y es capaz de avisorar la esperanza, pero también de hacer bajar fuego sobre los holocaustos. Este profeta Elías es llevado a la montaña del Horeb. Le fue dirigida la palabra del Señor con esta indicación: sal y quédate de pie en la montaña. Era de imaginar que Elías, con esta confianza que tenía en Yahvé y con los signos de poder que Yahvé le daba, como hacer caer fuego, imaginaría que Dios, a quien él servía como profeta del yavismo, iba a ser un Dios que se manifestara siempre de esta manera extraordinaria. El texto es interesante. En ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento, no estaba en el poder y el temblor del viento. Después del viento hubo un terremoto que sacudía todo, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Todos signos poderosos, llamativos, tremendos. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Este era el paso del Señor. Otra traducción dice: pasó el rumor de un silencio. Mientras Elías buenamente servía a Yahvé en signos poderosos, el Señor lo orienta a otra forma de concebir su presencia. El rumor de un silencio. Un silencio es despojado de todos los signos de poder, de todas las posibilidades de percepción, si no es verdaderamente desde el corazón. Entonces él comprendió y se cubrió el rostro con un temor sacro, un temor santo, y comprendió que Dios pasaba en la brisa suave, en el rumor de un silencio. Esto es lo que tiene en cuenta el salmista cuando dice: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El paso de Dios entre nosotros será como el rumor de un silencio, como una brisa suave, desterrando toda expectativa de poder, toda posibilidad de manejar el poder divino. En el Evangelio de San Mateo, otra vez, otra escena de poder, la multiplicación de los panes. Jesús, dice el texto llamativamente, obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran a la otra orilla. Obligó a los discípulos. La barca, en los primeros tiempos de la Iglesia, era signo de la Iglesia. La barca es signo de la Iglesia. Los obligó a permanecer en la Iglesia, a subir a la barca, en la imagen que usa San Mateo, a estar juntos, a estar en comunidad. Él despedía a la multitud y después se fue a orar. La barca estaba muy lejos, sacudida por las olas, una pequeña barca en un mar embravecido. Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar, fue hacia ellos caminando sobre el mar. El mar es signo del mal en aquella imaginación, en aquella cultura. Jesús camina sobre el mal, es el vencedor del mal. Aquellas comunidades de Mateo estaban así, como pequeñas entidades, realidades pequeñas sacudidas en el mar de aquella cultura. Se les pidió que fueran a la otra orilla.
Pero Jesús viene caminando sobre el mar, sobre el mal. En un principio los discípulos se asustaron. Después pasa esta escena donde Jesús les dice: tranquilícense, soy yo, no teman. Reconozcan quién es capaz de ir hacia ustedes serena y tranquilamente, venciendo el mal. Entonces Pedro le dijo: si eres tú, un desafío al poder divino, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Otra vez la tentación del poder. Pedro quiere hacer el mismo gesto de Jesús. Él se propone, él quiere una prueba, él inventa el camino, él tiende los puentes, él proyecta la imagen, él muestra su deseo de poder. Yo también quiero caminar sobre el mar. Ven, le dijo Jesús. Pedro comenzó a caminar en dirección a él, pero cuando empezó a calcular la violencia del viento, tuvo miedo. En vez de permanecer con los ojos fijos en el Señor, empezó a calcular por su propia proyección si era posible esto, cuando Jesús le había dicho con toda autoridad y sencillez: ven. Entonces comenzó a hundirse. Hizo lo que debía hacer en ese momento. Hizo el gesto que Jesús indujo con su actitud: pedir, gritar al Señor: Señor, sálvame. El Señor le tendió la mano y lo sostuvo. Tantas escenas en el Evangelio donde el misterio infinito de Dios viene en aquella mano del Hijo del carpintero. Toca a la humanidad, como a tantos enfermos que curó, como a tanta gente que cobijó, como a tantos otros que abrazó, como a aquellos niños a quienes recibió. El misterio infinito y todopoderoso se hace una mano humana que se acerca para sostener, para salvar. En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron en él, confesando: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. La consigna de la Iglesia y de los cristianos no es hacer alarde de poder, no es pretender dominar el poder de Dios de ninguna manera, es simplemente escuchar el rumor del silencio, escuchar la palabra de Jesús y obedecer serenamente aquellas indicaciones. La situación de la Iglesia, de aquellas comunidades de Mateo, era justamente esta: salían de la seguridad de sus prácticas, de sus mandamientos, de sus prescripciones, y se ponían en camino, como estos discípulos, hacia el mar abierto. Salían de sus seguridades farisaicas y de la ley judía para abrirse a una nueva propuesta. Hay que remar mar adentro, hay que ir a la otra orilla, pero para esto es necesario una sola cosa: confiar en Jesús, no dejar de mirarlo, aferrarse fuerte de su mano. Y esto es lo que hacemos cada día, esto es lo que hacemos en cada celebración, especialmente los domingos, como cuando Jesús nos invita, como a los discípulos, a subir a la barca, y la comunidad disfruta de su presencia. El mal se vence, el mar se calma y verdaderamente estamos en presencia del Hijo de Dios. Señor, danos tu Espíritu, queremos vivir verdaderamente como hijos tuyos, no pretendiendo signos de poder, simplemente escuchando el rumor del silencio, esa brisa suave que acaricia el rostro, que acaricia el alma, que sana los corazones. La irrupción de Dios en la historia ha sido así, discreta, sencilla, como aquel niño pequeño acostado en un pesebre envuelto en pañales. La presencia de Dios ha sido tan sencilla como aquella indicación que Jesús le dijo a Pedro: ven. Con Jesús en la barca, con Jesús en la comunidad, la Iglesia se atreve también hoy a desandar ese mar abierto, buscando un nuevo modo de expresar la confianza que tiene puesta
en Dios absolutamente como verdaderos hijos suyos. Que el Señor nos dé la gracia de escuchar su voz, de sentir su presencia y de vivir en esta semana como sus hijos. Digamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Fue concebido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, padeció bajo la autoridad de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió de los cielos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso, y el día de juzgar a los vivos y a los muertos, y creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Presentamos las intenciones de nuestra comunidad. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Te pedimos por la Iglesia, para que tu presencia nos dé seguridad. Oremos. Te pedimos por todas las naciones del mundo, para que cuidemos nuestra casa común, la tierra. Oremos. Te pedimos por nuestra patria, para que nos comprometamos a dar lo mejor. Oremos. Estas intenciones y las que guardamos en nuestro corazón te las presentamos, Padre, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Podemos tomar asiento. Elegiste, Señor, para quedarte, frutos simples surgidos de la tierra, pan y vino sembrados por el hombre, y que pueden estar en cualquier mesa. Que sepamos, Señor, ser tu pan bueno, nacido de la espiga verdadera, hoy trayendo espigas y racimos, nos llegamos, Señor, hasta tu mesa, para unir a la ofrenda de tu Hijo el gozo, el dolor de la cosecha. Que sepamos, Señor, ser vino bueno y apagar en el mundo las tristezas. Oremos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor.
Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Señor, lleva a tu Iglesia a la perfección en la fe y en la caridad, con el Papa Francisco y nuestro Obispo Mario, con los demás obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y de justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza, en la paz de Cristo. Y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darles la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminado nuestro paso por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y allí con Santa María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dejemos que el Espíritu Santo Dios nos ayude a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos
Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: les dejo la paz, les doy mi paz, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.
Oremos. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Bendita sea tu pureza y eternamente sea todo Dios entrega, tanta princesa, a ti celestial princesa, virgen y sagrada, yo te ruego por este día, alma y corazón, mírame con compasión, libre alma mía, tu santa bendición. Hemos repartido unos folletos conteniendo la dirección de todas las redes sociales de la parroquia. Los invitamos a visitarlas. Que el Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos ir en paz. Que Dios les conceda un feliz domingo. Los cielos, la tierra y el mismo Señor aclaman, Señor.